Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 10 del mes sexto del año 2026. Un día especial para un tema especial, para unos oyentes y televidentes también especiales, porque han tomado un poco de su tiempo, quizás para cambiar toda su vida. Por eso hoy tenemos, como siempre, un tema de la porción de las escrituras que estamos recordando, experimentando, poniendo por obra y practicando en esta semana. La porción que se conoce como Cora o calvo, sin cobertura. Y abordamos pues el tema que hoy vamos a hacer énfasis, es tomar el incienso. Estas palabras que no son frases simples de agarrar un artefacto para esparcir el humo, que es la sombra de la sustancia de lo que está detrás, de lo que está escondido. Pues habría que mirar el simbolismo de la palabra. Las palabras son símbolos que se convierten en caminos de luz, o también en ignorancia de tinieblas. Y por eso la toma del incensario por parte de Aarón es la respuesta con habilidad, o sea, la responsabilidad de, en las metáforas de las escrituras, antes de actuar en el mundo físico, establecer la conexión con la oración, porque el incienso en la nueva era son las oraciones de los santos, y por eso pues la toma del incienso es declarar la palabra, y es allí donde vemos que la oración de los santos, pues como es de olor grato, pues hace una gran diferencia entre ciudadano y un visitante. Un ciudadano no es un visitante, son dos comparaciones de diferentes personalidades con relación al reino. Un visitante que viene al reino buscando bendiciones, y un ciudadano que reclama la herencia ejecutando autoridad. Este ciudadano es el que establece un puente entre lo humano y lo divino. Eso es el símbolo del sacerdote, por eso se le llamó en alguna ocasión pontífice. Dijo Yeshua, es que si ustedes no guardan las leyes, ustedes no son hijos de Dios. Por eso la parábola del misterio del Mesías, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, cuando tiene ese diálogo con algunos de los judíos que habían tomado la decisión de ser visitantes y no ciudadanos, de ahora reclamaban la ciudadanía sin cumplir leyes, pues allí viene la gran dificultad. Al infringir las leyes, pues no es que se pierda la ciudadanía, sino que vienen restricciones, viene lo que se llama la consecuencia de una causa, la ley de causa y efecto. Y por eso dice el mismo libro de Juan que Yeshua nos hace hijos del Dios viviente, porque Yeshua representa la luz, el camino, la verdad. Esa luz y ese camino y esa verdad pues tiene leyes. ¿Cómo podemos pasar de lo humano a lo divino? Se requieren 10 pasos, 10 mandamientos. Cuando se ponen en práctica, entonces es un sacerdote. Y cuando ese sacerdote ejerce su sacerdocio, entonces aparece el diezmo de diezmo. Los sacerdotes tenían, después del incidente con Coré, aparece este diezmo de diezmo. Pero ¿cuán lejos estamos de conectarnos con esa visión si ni siquiera se entiende de qué se trata el diezmo, que no es un impuesto que esto quizás pone cargas a las demás impuestas por este reino terrenal, sino una parábola que nos permite conectarnos con el mundo de la santidad, porque la oración es la oración de olor grato, son las oraciones de los santos. Entonces allí viene el cómo pasar de lo impuro a lo puro,
de lo profano a lo santo. Pues son 10 pasos, son 10 leyes, son 10 mandamientos. Y por eso esas 10 mandamientos activan la palabra con una fuerza espiritual. Yeshua en el capítulo 6 del verso 73 del libro de Juan está diciendo que mi palabra es espíritu y es vida. ¿Cómo una palabra puede ser espíritu y ser vida? El ser espiritual, el estado de ser es desde el espiritual y el estado de hacer es desde lo material. Entonces no podemos seguir cometiendo el error de hacer sin ser, de iniciar desde lo material sin tener en cuenta lo espiritual, porque es totalmente lo contrario, porque primero es la idea y luego la palabra, y posteriormente aparece en el ser el sentimiento. Esos serían los 3 primeros pasos de 10. Por eso, si no declaramos, el pensamiento no se activa. Podemos llegar a un sitio, podemos llegar a un lugar con cantidades de pensamientos, buenos o malos, pero si no los declaramos, nadie se da cuenta. Entonces allí viene la gran diferencia del poder de la palabra y simplemente la palabra. El poder de la palabra se establece en la polaridad, porque puedo pensar algo, pero si no lo doy a conocer, pues nadie se da cuenta, pues no pasa nada, que solamente es un pensamiento. Y entonces por eso pues hay que declarar lo que pensamos. Si lo digo a favor o en contra, pues allí aparece la polaridad. Estuvimos viendo por qué Yeshua dice que se levantará el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra. Bueno, es porque si tenemos una manera de pensar y la declaramos, entonces aparece lo contradictorio, puede ser a favor o en contra. Eso fue lo que sucedió con Core, porque Core, o calvo sin cobertura, tenía un pensamiento de obtener la ciudadanía del reino sin leyes, o sea, sin tener un orden, sin que haya un puente, o sea, un sacerdote, porque a la final pues todos somos sacerdotes, pero en el orden de Melquisedec, no en el orden arónico. Entonces debe de haber un proceso de cómo entender el mundo visible del mundo invisible, desde el mundo visible, para luego acceder a ese mundo visible. Y entonces allí todos tendríamos derecho, como dice Core, pero sin usurpar las leyes establecidas para que esto suceda. Entonces allí viene el poder de la palabra, que es diferente al uso que le damos a la palabra. El poder de la palabra es que se manifiesta la idea, se hace carne, se hace verbo. Y el uso que le damos a la palabra, pues allí es donde vienen las leyes. Porque, ¿qué no hay que hacer con la palabra? Pues decir mal. Y para eso corresponde escucharnos, lo que es mirar lo que pensamos, evaluar lo que sentimos y mirar lo que decimos, para poder reparar un pensamiento que puede estar estableciendo caminos diferentes al camino de la verdad. Entonces provoca un colapso, provoca una apertura del abismo, porque esas palabras de rebeldía hacen que la tierra se abra. Entonces esas son las parábolas de las historias codificadas en lo que le sucedió a Core y lo que le sucedió a Caín, y también lo que le sucedió al falso profeta Balaam. Entonces todo esto es narrado en las Escrituras. La palabra es como una herramienta, porque sirve para construir, pero también es como un arma, porque sirve para defenderse, para defensa. Por eso es como espada de 2 filos. Por eso dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de toda palabra que venga en contra. O sea que
cuando no aprendemos a decir bien, pues decimos mal. Y al decir mal, pues mal decimos. Y como todo hombre siembra lo que cosecha, pues si decimos mal, vamos a cosechar maldad. Y es allí donde viene la gran diferencia del liderazgo. Uno que maldice y otro que bendice. Uno que desafía el tener la verdad, incluyendo a la voluntad del Todopoderoso, y desafía, bueno, vamos a ver quién tiene la razón, como en el Monte Carmelo, los profetas de Baal y Elías. Pues es la misma situación que nosotros vivimos a diario. Queremos vivir como nos viene en gana o como bien nos parece, pero reclamar la herencia de vida eterna. Queremos vivir como visitantes con derecho de ciudadano. Y en el reino de los cielos no será así, porque dice que los gobernantes de la tierra se enseñorean de sus gobernados, mas en el reino de los cielos no será así. Porque si imponemos nuestros pensamientos, pues estaríamos esclavizando a las personas a pensar como nosotros pensamos. Pero si enseñamos a darle buen uso a la mente, no hay necesidad de obligar a nadie, sino que mostramos la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre bendecir y maldecir. O sea que el incienso de olor grato es la palabra bien dicha. Y es por eso que hay que tener en cuenta la palabra y el poder de la palabra y el uso que le damos a esa palabra. Lo que no se debe hacer con ella y lo que se debe de hacer con ella. Entonces ya cambia la percepción de tomar simplemente un artefacto con esencias aromáticas y empezar a esparcir el humo. Porque el ketoreo, el incensario, pues es como ese aroma de olor grato. Es como ese humo que sube con olor grato a la presencia divina. No es porque tengamos un Dios que esté enojado y esperando a ver quién le eleva ese humo. Es porque es una ley del reino. Porque todos aquellos que aprendan y pongan en práctica el tomar el incienso pueden parar la mortandad. Porque en el reino del Mesías ya todos son reyes y sacerdotes, pero en el orden de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Por eso hay que ordenar el pensamiento, ordenar el sentimiento, para declarar una palabra coherente con eso que hemos ordenado. Si ordenamos el pensamiento, pues pensamos que todo lo podemos porque tenemos una herencia del reino de los cielos y podemos transformar desde lo invisible a lo visible. Entonces vemos en nuestra mente al enfermo sano y lo declaramos, entonces se usa la palabra, bien dicha, declaro sano. Y cuando éste se sana, pues lo contamos. Esa es la evidencia del Mesías en nosotros, esa es la evidencia del sacerdocio de vida eterna. Cuando no entendemos la diferencia entre el sacerdocio arónico y el de Melquisedec, cuando no entendemos que estas son parábolas o metáforas para ponerlas en práctica y construir el puente a través de las palabras, pues no nos damos cuenta, de qué palabras estamos diciendo, y al no darnos cuenta de las palabras que decimos, usualmente se maldice, como en el caso de Core y su séquito. Por eso dice la escritura, apártate de la tienda de Core. O sea, nunca trate de solucionar algo si primero no quemas el incienso de olor grato. Por eso la llave del tesoro que está dentro de la cajita está en la caja. O sea, la llave está juntamente con el tesoro dentro de una caja. Bueno, ¿cómo podríamos entender nosotros eso? La llave para abrir las puertas de la bendición están dentro de ti, en tu pensamiento y en tu corazón. Pues si pudiéramos colocarle lógica, ¿cómo sacamos la llave para abrir la caja? Pues si nosotros somos la caja y somos la llave. Entonces,
pues si estamos en un encierro, en una cárcel, pues no puedo salir porque todo está cerrado. Pero si declaro la palabra, esa palabra se escucha afuera. Y donde quiera que haya espíritu y vida, pues allí se manifiesta la palabra. Y por eso, pues no la afecta el tiempo ni el espacio. Es allí donde podemos hacer la conexión entre lo humano y lo divino, estableciendo un cambio de percepción para cambiar la forma de ver las cosas, de ver y de oír. Entonces vemos y oímos sin tener ojos y oídos. Ese es el mundo de la fe. Para eso hay un puente. Y entonces las cosas que miras cambian. Que cuando nosotros miramos el mundo exterior como errado, como equivocado, sin darnos cuenta que lo podemos reparar en el interior, pues no existe un mal líder o un buen líder. Lo que existe es una conciencia del pueblo que se manifiesta en el líder. Por eso cuando hay una conciencia cauterizada, pues tenemos un líder o se elige un líder que es coherente esa conciencia. Bueno, después de informar, traer ese informe falso de 10 espías, aparece la rebelión de Coré. Porque quedaba en la conciencia del pueblo que los 10 espías podían tener razón, que había que regresar a Egipto y que en Egipto se vivía mejor que en el desierto, porque no estaban visualizando la tierra prometida, sino pensando que nosotros fuimos sacados de Egipto para morir en un desierto. Y nosotros no fuimos sacados de la estrechez, que es el simbolismo de Egipto. Misraín o estrecho quiere decir Egipto. Nosotros fuimos sacados de Egipto para entrar, conquistar y habitar la tierra prometida. El desierto, que representa nuestras emociones, son un lugar de paso. Por eso nadie te va a prohibir que te sientas mal. Lo que no hay que hacer es pensar que ese sentimiento es para toda la vida y que no lo podemos cambiar, porque la realidad es que con la palabra podemos cambiar el pensamiento y a su vez el sentimiento. Y con la palabra podemos construir ese puente y podemos hacer la conexión y recorrer ese puente entre lo humano y lo divino. Y entonces, pues allí viene el uso de los 10 preceptos. Uno para construir el puente y el otro para demostrar que soy ciudadano del reino. Esa viene a ser la alegoría del por qué en esta porción aparece la orden de establecer el diezmo del diezmo. Ese diezmo del diezmo es un código, no es una ley que sin enseñarle la abundancia y la sobreabundancia al ciudadano, se le impone un impuesto más allá de lo que él ha podido entender. El diezmo de diezmo es el código del fin de la corrección. Cuando terminamos una corrección, se le llama guimar tikkun. Tikkun es corrección y guimar pues es establecer esa corrección. Bueno, esa palabra guimar en hebreo, que quiere decir, pues viene allí de la palabra olor grato, o sea que esa corrección pues establece un olor grato en lo que podemos llamar como el guimar tikkun, que desafortunadamente fue traducido como el fin del mundo. No es el fin del mundo, es el fin de una condición que no es conforme al reino de los cielos. Porque primero, todo es espíritu. Lo espiritual es el ser, o el ser es lo espiritual, y el hacer es lo material. Entonces hay que unir lo espiritual, el ser, con el hacer. Si soy propietario de todo, lo tengo todo. No porque lo haya comprado, sino porque lo siento. Y es allí donde voy a comprar sin dinero. Porque inicié desde lo espiritual, desde el ser, hacia lo material, que es el tener.
Entonces primero espíritu, luego viene a la mente y en la mente toma forma. Pero esa forma que toma eso espiritual es de acuerdo a la palabra, que en este caso debe ser palabra de espíritu y vida. Eso es el maná, eso es el Mesías. Por eso digo Yeshua, bueno, ustedes comieron el maná en el desierto, nuestros padres, pero yo soy el verdadero maná, porque la palabra que os he dicho es palabra, es espíritu y es vida, porque primero es espíritu, luego llega a la mente y en la mente toma forma y se convierte en materia. Esa forma que toma es de acuerdo a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que dices. Cuando dices, se manifiesta la palabra. Y eso es lo que se llama Hadebar, Hadebará. O esto que fue usado como un patronoménico, abracadabra, para manifestar magia. Y no necesariamente es eso. Que lo que yo declare se materialice. Vendría a ser desde el hebreo o desde el arameo la traducción de Averá, Hadebará, o Hadebar, Hadebará, o abracadabra. Entonces, espíritu, mente, forma y luego materia. El problema es que lo espiritual tiene frecuencias. Y si la frecuencia es baja, pues aparece un líder rebelde. Porque vibra en esa frecuencia y va a encontrar seguidores que van a vibrar en la misma frecuencia. Entonces no se trata de enojarnos por los que han elegido mal, se trata de generar conciencia, de ser ciudadano del reino o de ser simplemente visitante. Entonces viene una transformación. Esa vara de aquel que quema el incienso de olor grato tiene que reverdecer, tiene que florecer, tiene que dar frutos, porque es una metáfora de una vara de almendro que floreció, que reverdeció y que dio frutos. Bueno, esa parte de florecer en hebreo es yaksá. Y yaksá quiere decir llevar luz. Cuando llevamos la luz de la palabra, allí florece como el almendro. Ese yaksá, que es llevar la luz, arroja renuevos, como la vara de almendro. La palabra para expresar arrojó renuevos, en hebreo tzuk, parecido a tzitzit, o mirar. Arrojar renuevos es mirar desde lo espiritual cómo puedo cambiar lo material. Pues el ciego mira lo material para poder cambiar y resulta que es todo lo contrario. Si arrojar renuevos después de florecer es tzuk en el hebreo y quiere decir florecer, o de allí viene la palabra produciendo almendras, ya viene la producción. Entonces en este recorrido, en esta manera de cómo construir y cómo mirar en la naturaleza lo que estamos construyendo en el interior, pues arroja renuevos. Y luego de arrojar renuevos, produce almendras. Pues allí viene la otra palabra. Producir almendras es precisamente ese resultado de donde sacamos el aceite de la almendra, el brillo de la almendra. Es la alegoría de almendro, es estar atento, ser vigilante. Entonces estamos atentos a lo que pensamos, decimos, sentimos. Y cuando ejercitamos esa acción, pues viene produciendo almendras. Allí aparece la palabra guimar. O sea, guimar tikkun corrección, y guimar es como producir almendras, y producir almendras es mirar desde lo espiritual aquello que floreció, y entonces nos dan los frutos del espíritu. O sea que el fin de la corrección en el último y gran día no es una devastación. El fin de la corrección es precisamente el terminar la obra, el entrar en el reposo. El guimar tikkun, o fin de la corrección, lejos de ser el fin del mundo y el acabose apocalíptico, es el fin de la corrección en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de sentir y en la manera de actuar desde el ser interior. Allí podemos tomar el incensario y ponemos en medio
de los vivos y los muertos y parar la mortandad. Que tengas una buena mañana y que puedas practicar, practicar y practicar en lo que se te presenta en el diario vivir.